Nomás dice, un poquito enferma, pero Uy, tienes que cuidarte porque te cuento que en los hospitales nadie está atendiendo otra patología. no, no, dice, yo todos los días creo que me enfermo, mi garganta No, no, tengan no soporta el cuidado. cambio. La verdad es que a mí me tocó ir de hospital en hospital, más bien en una clínica, nos atendieron pero todos preguntábamos si no tenían casos de COVID y una gran mayoría decía que no estaban seguros porque muchos venían por temas de resfríos con fiebre, entonces estaban esperando las 2 semanas para poder confirmar, entonces tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Procuren no enfermarse porque realmente encontrar ahora algún especialista es muy complicado. Muy bien. Sí, eso es cierto. Sí, realmente, el susto de la vida. Bien, ahora sí, empecemos. Bueno, continuamos más bien. Eh, bien, recomendarles siempre el tema de sus micrófonos, por favor. Al final de este avance ya vamos a poder encender sus micrófonos. Esto para poder hacer que todos escuchen la clase. Muy bien, ahora no recuerdo si lo estoy grabando. De un momento, sí, estamos grabando. Muy bien. Recuerden también que estas clases, las grabaciones ya están en la plataforma para que puedan revisarlo y sobre todo para aquellos que no pudieron estar en la clase o es que el ancho de banda no les permite a veces ingresar de manera regular. He visto que les rebota bastante a algunos, es porque viven bastante lejos, algunos eso he visto, entonces no les está ayudando a muchos. Entonces, pero sin embargo las clases están grabadas todas. Bien, entonces cuando hablábamos de canal y relación con clientes, esto era clave. También esto de fuentes de ingreso es importante, entonces acá tendremos que preguntarnos y más bien ver, wow, no sé por qué está saltando esto, voy a reducir un poquito, por favor, ahora sí. ¿Cuál será nuestra principal fuente de ingreso? Esta pregunta está muy relacionada a cuál va a ser su principal producto. Si ustedes tienen, por ejemplo, como principal producto vender barbijos y también, y quizás tienen como otro producto vender las mascarillas o las gafas, por ejemplo, entonces su principal fuente de ingresos o su producto estrella, se puede decir, van a ser los barbijos. Esa va a ser su principal fuente de ingresos. Puede que las gafas sea un producto secundario o un producto complementario a los barbijos, por ejemplo. Entonces, esto es importante identificar cuál va a ser mi principal producto y esto me va a producir mi principal fuente de ingresos. Ahora bien, a veces en los proyectos, ¿qué suele pasar? Que uno, por ejemplo, tiene dos productos en un solo proyecto y uno escoge como producto estrella el barbijo, por ejemplo, solo para tomar un ejemplo. Y resulta que ya arrancando el proyecto, ya poniéndolo en marcha, resulta que las gafas resultan ser tu principal producto porque son lo que más ha ido atrayendo a tus clientes. Suele pasar. Sin embargo, ahora nosotros estamos trabajando en proyectos prototipo, entonces todavía no los estamos pensando lanzar a una vida real. Entonces, puede que cambie, sin embargo, si ustedes digamos, quieren lanzarlo esto sí o sí para que funcione, que sería lo mejor, puede cambiar. Entonces, esto está todavía en relación a cómo ustedes incluso hayan hecho su análisis de mercado. Si en sus, por ejemplo, en sus encuestas ustedes determinan que la gente va más por sus gafas, entonces sería importante cambiar el producto principal o su principal fuente de ingresos. Entonces se puede cambiar todavía. ¿Por qué? Porque en las encuestas resulta que ha tenido mayor recibimiento al tema de las gafas. ¿Qué más? ¿Cómo se procesan los pagos? Esto es importante. Ahora, sobre todo, cuando hablamos de cómo se procesan los pagos, estamos hablando, por ejemplo, si van a ser al contado, si van a ser al crédito, estamos hablando de políticas de cobro, políticas de pagos. Cuando hablo de políticas de cobros, por ejemplo, es cuando ustedes venden y ustedes cómo están cobrando, el 50% en efectivo, luego a crédito, cómo lo están haciendo. Y si van a tener políticas de crédito o no.
Ahora, cuando hablamos de políticas de pagos, estamos hablando yo como empresa, yo como proyecto, ¿cómo pretendo pagar a mis proveedores? Si pretendo pagar al contado o si pretendo pagar al crédito. Entonces, para eso también ya tendría que estar haciendo negociaciones con mis proveedores, porque los proveedores siempre van a querer que se les pague al contado. Entonces, si podemos hacer negociaciones con ellos y para que nos den un tema de crédito o plazos para pagar, va a ser muy importante. Se van a dar cuenta cuando armemos el flujo de caja que tener una política de cobros con un porcentaje más grande en cuanto al cobro en efectivo es más importante. Y el caso contrario, en la política de pagos, sería mucho más interesante que ustedes consigan más plazo para poder pagar sus compras o la compra de sus inventarios o materias primas. Este tema de políticas ya tenemos que ir pensándolo en un proyecto. ¿Por qué? Porque son formas de ir manejando el tema del dinero, el valor del dinero en cuestión de sus empresas. Un buen gerente financiero, por ejemplo, no es porque tenga mucho efectivo dentro de su empresa, es porque ese efectivo sabe administrarlo de buena manera, sabe acomodarlo de buena manera. Por eso, siempre que escuchen, por ejemplo, en las empresas, el prolongar el pago de la compra de cualquier inventario es importante. ¿Por qué? Porque te da tiempo y también te da tiempo para utilizar ese dinero en otras actividades y lo que haces es generar más ingresos con ese tiempo que estás ganando en cuanto te dan tu crédito, ¿no? Eso también va a ser importante. El hecho de que te paguen en efectivo o con una transferencia bancaria y demás también es importante. Ahora, sobre todo, las empresas están tropezando mucho en que quieren hacer sus pagos virtuales porque muchas de las empresas, y Cristian me puede ayudar en ello, lo que hacen es que el delivery cobre el efectivo. No tienen una, sí que Yaigo creo que es la que sí está haciendo los cobros de manera ya online, pero otras empresas no. Entonces los deliveries muchas veces han tenido problemas con esto, ¿no? Con el tema de llevar o recibir el efectivo y demás. Entonces muchas de las empresas ahora están solicitando, están necesitando, por ejemplo, software, y esto va para aquellos que quizás trabajen con alguna empresa de informática, para poder elaborar sistemas de pagos online, porque no es lo mismo. No es muy fácil, más bien les diré, porque tienen que hacer algunos tratos con entidades financieras. Entonces, cuanto más entidades financieras tengas como para poder realizar pagos online, mucho mejor. Entonces, sin embargo, no vamos a ir hasta ese extremo, hasta tener un software y demás. Con que queramos hacerlo online y podamos subcontratar quizás alguna empresa que nos pueda ayudar en eso, es suficiente. ¿Qué más? Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos clave, acá va a ir sobre todo, ustedes que, por ejemplo, físicamente, cuando hablamos de activos fijos, por ejemplo, ¿cuál va a ser su recurso clave? Si ustedes están produciendo algo, tendrán que tener, obviamente, maquinaria, entonces, eso va a ser su recurso clave. Adicionalmente, si es un producto muy específico, por ejemplo, la fabricación de, qué sé yo, de algún perfume, por ejemplo, necesitarán personal muy especializado. ¿Para qué? Para que pueda producir el perfume. Nosotros como contadores podemos ver la parte financiera, pero ya ver esta otra parte del tema de la producción del perfume o cualquier otro producto, ya se necesita gente especializada, entonces tendremos que pensar en ello también. Probablemente, si es que están ustedes inclinándose por algún tema de servicios, también la parte de personal que sepa manejar este tipo de servicios va a ser importante. Por ejemplo, si ustedes quieren abrir, qué sé yo, una consultora, por ejemplo, ustedes como contadores pueden abrir una consultora. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer ese recurso intelectual con todo el conocimiento que ustedes tienen sobre el manejo de tributos, la parte contable, la parte laboral y demás. Van a poder ustedes manejar una consultora sin ningún problema. Entonces, tenemos que saber identificar bien cuáles son esos recursos clave. Y adicionalmente a esto vamos a tener que ligarlo a nuestras actividades clave. ¿Cuáles serán nuestras actividades clave en base a nuestro proyecto? ¿Qué tenemos que realizar para que nuestro proyecto funcione?
Entonces, si digamos es una empresa que se está dedicando a la producción, su actividad clave va a ser la parte de producción y ventas. Si es la parte de servicios, si están abriendo una consultora, por ejemplo, su actividad clave también, adicionalmente de tener todo el conocimiento contable y tributario, va a ser saber captar clientes. Por si acaso, cuando uno abre una consultora, no es tan fácil. Son años de trabajo porque tenemos mucha competencia. Y hacerse conocer y demostrar a tu cliente que realmente, digamos, vas a llevar un trabajo bastante eficiente, bastante eficaz además, y además que le vas a dar un valor agregado a su empresa, es bien importante. Entonces, no muchos confían a la primera en una empresa, porque con una consultora. Son años de conocernos con el cliente y esa es una actividad clave, por ejemplo, el relacionamiento con los clientes. Entonces, saber llevar bien relaciones públicas en nuestra área es muy importante. Luego de eso tendremos los socios clave. Por ejemplo, si ustedes están pensando en producir, sus socios clave tal vez puede ser incluso su misma familia. Se ha dado empresas que la mamá hace un rico pollo a la broster, por ejemplo, y que venden un kiosquito o en una tiendita, pero ustedes, en base al conocimiento que tiene su mamá, un familiar, ustedes pueden hacer que esto crezca. Muchas de las empresas que ahora están entre medianas y grandes, han iniciado de esta manera, ¿no? Vendiendo en un kiosco, vendiendo en una tienda, y gracias a los hijos incluso que se han ido preparando, han hecho que esto se enfoque y crezca mucho más. No sé, alguna vez comenté de un restaurante que está por La Ceja, y este vende pollos, al espiedo, a la broster y hamburguesas, por ejemplo. Y en algún momento me tocó hacer la auditoría para esta empresa. Resultó, pero que no era simplemente la venta de pollos y hamburguesas. Resultó que tenía un patio de comidas, tenía un restaurante, más bien una pastelería, pero muy grande, donde tenía ingresos bastante atractivos. Y esto era en base a todo lo que habían armado ellas, como era una familia, en realidad es una familia que han armado como una cadena entre todos los hermanos, se han ido especializando en distintas áreas, área administrativa, financiera, en la parte incluso de gastronomía y demás, y esto ha crecido bastante. Y hay muchos de los lugares donde parecieran que pueden ser muy chiquitos, pero pertenecen a esta familia. Y ha ido creciendo en base a qué, porque la mamá vendía antes hamburguesas, pollo a la broster, y han ido incluso mejorando el sabor de esto. Entonces, estos socios clave pueden ser incluso la misma familia. Ahora bien, si ustedes, en Bolivia no se da mucho, pero en otros países, por ejemplo, estos proyectos se lanzan, los gobiernos dan una página donde pueden los jóvenes universitarios, incluso jóvenes de colegio, lanzan estos proyectos para que nuevos emprendedores puedan surgir. ¿Pero cómo? Tienen empresarios donde les apoyan. Han debido de ver incluso algunas, ¿cómo se llaman estos? Algunos programas en Bolivia ya se dio para ver proyectos y ahí están los inversionistas, le hacen preguntas. En México, por ejemplo, sacaron un programa especial para eso de los emprendimientos, pero muchos países lanzan. En nuestro caso no tenemos, pero sí, digamos, se aprovecha, por ejemplo, cuando el gobierno municipal de La Paz, justamente el año pasado, lanzó un proyecto para que nuevos emprendedores muestren sus ideas. Y Atenea fue parte de esto, nuestros estudiantes fueron parte de esto y ganaron, estuvieron en las premiaciones. Justamente una de nuestras estudiantes que está en este curso con ustedes ganó uno de los premios. Y fue por la constancia y también fue por las ideas que tiene. Entonces, tenemos que saber aprovechar estas ideas. Todos estos proyectos que ustedes quizás lo están viendo más como tarea, no lo vean tanto así, porque muchas veces eh, de las ideas más locas surgen los proyectos y las empresas más grandes. Entonces, pongámosle empeño. Otro de estos socios clave podría ser incluso hasta el mismo gobierno. Mucho antes de esta pandemia no se veía mucho el tema de las clases virtuales, por ejemplo. Muy pocas eran las entidades educativas que realizaban clases virtuales.
En la parte de institutos estaba prohibido desde el Ministerio de Educación. Ahora ya sí se tiene toda una resolución, entonces ya está permitido. ¿Quiénes podían dar clases virtuales? Posgrados, me refiero a diplomados, maestrías, uno que otro curso extra, alguna especialización. Pero ahora con esto de la pandemia, las empresas que no han pensado en dar o no tener una plataforma formal como la tenemos nosotros, están fracasando. Por ejemplo, muchos de los colegios particulares no saben cómo dictar clases virtuales. Realmente están están empezando con WhatsApp, recién han empezado a utilizar Classroom y están perdidos ahora de esta necesidad que está surgiendo. Hay una empresa, en realidad 3 empresas que están surgiendo ahora para poder venderles plataformas ya hechas a las entidades educativas. Entonces, lo que están haciendo, por ejemplo, estos 2 de las empresas yo las conozco porque son compañeros de mis hermanas son informáticas y están haciendo esto. Están vendiendo estas plataformas y le están vendiendo bien, porque muchas de las entidades educativas están perdidas. Entonces, de esta necesidad que está surgiendo, lo que están haciendo ahora es el Ministerio mismo de Educación está yendo con estas empresas, pequeñas empresas, y lo que están haciendo es más bien ayudarles para que puedan difundir a todas las entidades educativas, no solamente a colegios particulares. Yo sé que esto no va a ser para todos los colegios, porque lo sabemos que no todos tienen internet. Sin embargo, para los que sí, están trabajando de esta manera. Entonces, en la parte de estructura de costos también es fundamental. Quizás este es lo último del modelo Canvas, lo último que ve, pero ya cuando hablamos nosotros de la parte financiera, la parte de costos, como les decía en mi inicio, es importante. Si estamos hablando de la producción de cualquier producto, tengamos en cuenta cuál va a ser nuestro costo de producción. Si vamos a hablar ya de un producto terminado que nosotros le vamos a distribuir, pónganse que ustedes han hecho una investigación y resulta que en la China están fabricando un producto, pero que no ha llegado a Bolivia. Entonces, ustedes ya van a adquirir un producto terminado. Esto también puede ser innovador. ¿En qué sentido? En la forma en que ustedes hayan hecho su estudio de mercado y la necesidad que tengan de este producto las personas. Por si acaso, un producto no siempre va a quedar o va a ser exclusivo de una empresa siempre, pero tenemos que aprovechar esos lapsos donde ustedes van a tener exclusividad. Por ejemplo, si ustedes han encontrado un producto así, yo sé que a los 3, 4 meses ustedes ya van a tener una competencia que va a traer lo mismo y quizás hasta mejor en ese producto. Sin embargo, esos 3 o 4 meses tienen que ustedes saberlo explotar y saber acomodar y saber segmentar también sus clientes y afianzarlos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes traigan un otro producto nuevo, estos mismos clientes ya los conozcan, ya sean ustedes un referente para traer productos innovadores. No siempre fabricar un producto es innovar, sino también saberlo distribuir, saberlo acomodar, saberlo vender. Sin embargo, para todo esto tienen que tener el tema de costos. Ahora bien, si es un producto terminado, tengan en cuenta también que el tema de los gastos administrativos y los gastos de operación también van a estar incluidos. Ahora, si hablamos de producir un producto, también van a estar, adicionalmente del costo de producción, también van a tener que ver el tema de gastos de operación y gastos de administración. Por favor, vamos apagando Apaguen su micrófono. por favor. No quiero ponerles en mute a todos porque sé que ya somos bastante jóvenes. Ya no somos niños, ¿no? Y en la clase de mi hija yo veo todo un revoltijo, los niños, hola, 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 y la pobre profe está histérica y tiene que apagar sí o sí el micrófono, pero yo no quiero hacer eso porque sé que ustedes son muy respetuosos. Muchas gracias. Y entonces este tema de costos va a ser también importante en el tema de sus proyectos. Bien, ustedes también van a encontrar un ejemplo, ya esto está en el video tutorial, lo pueden ver. Se trata precisamente de esta empresa de aguas, de agua alcanizada y ionizada. Por si acaso esto es de una empresa real que está, si bien no está en el proyecto, más bien en el ejemplo,
yo les muestro una empresa como que ya está establecida, tiene maquinaria de punta y demás. En realidad está empezando y ha empezado muy bien, está empezando en la ciudad de Santa Cruz. A La Paz también ha llegado, pero todavía no se está haciendo conocer tanto. Entonces, el boom lo tenía que dar esta gestión, precisamente con publicidad, marketing, porque ya está posicionada de alguna manera en Santa Cruz. Sin embargo, con este tema de la pandemia no lo pudo hacer a tal magnitud, entonces están esperando, todavía están haciendo algunas distribuciones donde ya los conocen, pero todavía no están yendo con todo, porque sabemos que el tema de publicidad, marketing es también inversión y es un costo, entonces están esperando todavía. Entonces ustedes van a poder ver este, este ejemplo en los videos tutoriales. Bien, para terminar y luego para irnos a sus preguntas, me quiero quedar con estos conceptos clave que pienso que deberíamos de recordarlos siempre. Tu propuesta de valor, tu producto, tu servicio, el que tú creas que es algo innovador, es aquello que te hace diferente de la competencia. Entonces siempre piensen, mi producto, ¿qué es diferente de los demás? ¿Qué me hace diferente y por qué tienen que elegir? Cuando hablamos de segmentos de clientes, son aquellos que por cualquier modelo, en realidad, saber enfocarnos bien en un sector. A veces este viejo refrán que dice el que mucho abarca poco aprieta, en los clientes también suele pasar. Si ustedes quieren llegar a todos los clientes y quieren y esperan que todos los acepten, esto va a estar fuera de la realidad, porque siempre va a haber clientes que no les va a gustar su producto. Entonces, eso que no haga que se desanimen. Va a haber gente que les va a decir, no, esto es horrible, que hay muchas cosas que te van a desanimar como emprendedor. Sin embargo, va a haber otro sector que sí le va a gustar. Entonces, enfócate en ese sector, pero sin dejar de lado a este otro que no le ha gustado. ¿Por qué no le ha gustado? Entonces, una vez que te enfoques en este segmento de clientes, ya más adelante vas a poder ir con este otro sector y ver qué es lo que quieren. Y así tu proyecto puede ir creciendo y diversificándose más en cuanto a productos. Cuando hablamos de recursos clave, es cómo vas a hacer tu propuesta de valor y con qué medios vas a contar, los humanos, tecnológicos, físicos. A veces, bueno, cuando estamos empezando y cuando se trata solamente de un proyecto prototipo es interesante y tú puedes agarrar todo tipo de maquinarias y soñar, y realmente soñar no es malo. Sin embargo, muchas veces cuando ya hablamos de costos, no siempre va a estar a nuestro alcance. Entonces, siempre procuremos usar lo que tenemos, lo que es más útil para nosotros. ¿Quién está rayando mi pizarra, mi pantalla? Bien, por favor, no lo hagamos. Entonces, esto va a ser importante. Sin embargo, estos recursos clave, siempre enfóquenlos también en lo que ustedes saben, en lo que ustedes han aprendido. No simplemente, yo sé que todos ustedes, si bien están estudiando contabilidad, no es lo único que saben. Pueden ser especialistas en muchas cosas que quizás en su proyecto pueden ustedes aprovecharlo. Por ejemplo, si alguien ya ha estado trabajando por ejemplo, en una empresa de productos de limpieza, puede haber cosas claves que tanto está trabajando ahí, la empresa no se ha dado cuenta y ustedes pueden utilizar. El hacer el análisis de un proyecto, por si acaso, es muy rentable. En algún momento, si alguien quiere especializarse en preparación y elaboración de proyectos, sobre todo para entidades públicas, es muy atractiva en la parte económica, porque no muchos saben hacerlo. Porque si bien puedes tener mucho conocimiento en cuanto a la parte legal, en la parte financiera no muchos conocen. Y en la parte privada también. Hay muchos clientes que, digamos, ya tienen una empresa y quieren diversificar y no saben cómo, qué más hacer. Entonces, si ustedes pueden especializarse en esta área, por si acaso lo que les estamos dando en estas clases no lo es todo, no siempre van a encontrarlo todo en las clases. Muchas veces nos toca ser autodidactas o especializarnos con otros cursos. Entonces, esta parte de preparación y evaluación de proyectos va más allá todavía. Sin embargo, es la base para comenzar y empezar un proyecto. Entonces, los invito a que sigan estudiando esto, a pesar de que esto acabe en las 4 semanas, sigan estudiando esta parte. Hay otras cosas, otras herramientas que también les van a ayudar.
y al año los que se animen a realizar un proyecto de emprendimiento, esto les va a ayudar va a ser de bastante ayuda. Entonces, ya con eso concluyo. Ahora sí me voy a ir a las preguntas que ustedes tengan para poder irlas respondiendo. Bien. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo, por favor. Voy a estar atenta. Dice, Walter, dime Walter. Muy buenas dice, buenas noches. noches, Walter. Disculpe, quería preguntarle sobre eso que nos mandó, lo que dice este documento de formulación del problema. Hay una parte, la primera parte dice elaboración, pregunta, y la segunda parte desagregación. Eso quisiera que me explique a qué se refiere con desagregación y qué pregunta tenemos que elaborar, por favor. Ya. Primero, cuando hablamos de la formulación del problema, en realidad cuando hablamos de metodologías de investigación, y su proyecto es parte de esto, hablamos siempre de encontrar un problema central. En este caso, el problema central les va a ayudar mucho para encontrar este problema central, el árbol de problemas. Este árbol de problemas es encontrar igual un problema central, sus causas y sus efectos. Este árbol de problemas en realidad les ayuda ya para ir aterrizando en la formulación de su problema. Una vez que ustedes encuentran un problema central, pero este problema central es de su proyecto. Recordemos que en la primera semana nosotros vimos un proyecto ya terminado, elaborado, ya concluido, y fuimos como que de atrás adelante. A ver, de este proyecto ya concluido, elaborado, elabora, te decía, un árbol de problemas, formulación de problemas, objetivos, etc. Ahora lo que estamos haciendo ya es ir desde el principio hasta el final. Entonces, en base a la idea que ustedes tengan de su proyecto, por ejemplo, si tu proyecto es vender bicicletas antigravedad, entonces tu problema, ¿cuál será? Resolver el tema de la antigravedad, probablemente. Probablemente tu proyecto se base primero en resolver este problema. O tal vez tu problema puede ser que ya haya otras empresas que estén vendiendo bicicletas antigravedad y tú quieres agregarle un valor agregado a este. Entonces, es encontrar ese problema. Uy, tengo 10 minutos más para las preguntas. Entonces, es encontrar ese problema. Ahora, el tema de la desagregación, mi estimado Walter, están en los videos tutoriales de la primera semana. A ver, voy a procurarme a la plataforma. Dice, disculpe, ¿Sí? más fácil, ¿no sería que nos den así un pequeño ejemplo sobre cualquier artículo, digamos, ¿no? Para que todos podamos entender mejor, por favor, le dice. Sí, les di un ejemplo. En realidad, sí les di un ejemplo en la primera semana. ¿Viste los videos tutoriales, estimado Walter? Sí, pero ese ejemplo no me quedó muy claro, entonces, por eso le digo, o tal vez no sé dónde puedo buscar Ya, más ejemplos, dame digamos, un para que ratito, pueda vamos ver. a verlo ahorita. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a irnos, necesito mi cuadrito ahorita. Lick, ¿Sí? otra preguntita sobre los árboles de problemas Ujú. de la semana 1. ¿Será que nos puede explicar un poquitito más? Ya, Muchos de mis amigos Dice, no han por favor. entendido muy bien. no se ha entendido muy Hasta bien. yo. Sí, hasta yo me incluyo ahí igual. Ya, dame un ratito, entonces me voy a ir a esto de acá. Ya, Lick. Y ahora sí se ve título o tema de investigación, dice, ¿se ve? Sí. Ya, súper. Sí, Liz, se ve. Genial. Habíamos dicho que el título o tema de investigación lo vamos a dejar casi para el final, porque es casi lo último que se realiza en un tema de investigación. ¿Por qué? Porque en el transcurso del avance de su proyecto puede surgir otro tipo de incluso de ideas que va a hacer que cambie incluso sus objetivos en algún momento. Bien, cuando hablamos me voy a ir directamente al árbol de problemas. Me voy a ir acá. Cuando hablamos de este árbol de problemas, estamos hablando de sintetizar, bueno, de encontrar un problema central en realidad. Voy a ir acá más bien. Este cuadrito de aquí me gusta. Ah, no, ¿dónde está? Ya nos vamos a ir acá. Este es. Entonces, esta parte central lo llamamos el tronco o el problema principal. Por ejemplo,
Si ustedes quieren desarrollar una bicicleta, y me voy a ir con las bicicletas, ¿ya? Una bicicleta antigravedad, su problema central va a ser cómo encontrar la fórmula, por ejemplo, antigravedad. Ese va a ser su problema principal. Sus raíces van a ser sus causas. O sea, ¿por qué quieren ustedes encontrar esta fórmula antigravedad? Tal vez porque quieren que las bicicletas floten. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? Cuando hablamos del árbol de problemas, todo lo vamos a llevar en negativo. Por eso dice árbol de problemas. Todo va a ir en negativo. Por ejemplo, falta de medios de transporte antigravedad. ¿Cuáles van a ser sus causas? Que el alto congestionamiento de vehículos, por ejemplo, que están sobre tierra, esas van a ser sus causas, por las cuales ustedes quieren resolver este problema. ¿Cuáles van a ser los efectos? Por ejemplo, puede ser el hecho de que haya muchos accidentes de tránsito. Entonces, su problema principal es encontrar esta fórmula. ¿Por qué? Porque uno de sus objetivos luego en el árbol de objetivos va a ser que resolver esto. Una vez que resuelvan esto, me voy al árbol de objetivos. Acá está. En este árbol de objetivos, ya yo voy a hablar en forma positiva. Por ejemplo, encontrar la fórmula antigravedad. Esa va a ser ese va a ser mi objetivo principal. ¿Cuáles van a ser en este caso lo positivo de mis causas, por ejemplo? Mitigar o más bien incrementar el transporte antigravedad. ¿Cuáles van a ser mis efectos? Bajar el nivel de accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces, el árbol de problemas va en negativo y el árbol de objetivos va en positivo. El árbol de problemas les va a ayudar para encontrar su problema o la formulación del problema. El árbol de objetivos les va a servir para armar sus objetivos. Ahora bien, esto no es parte de la parte del análisis metodológico, por si acaso. Cuando ustedes hablen, por ejemplo, de formulación del problema, muchos no van a utilizar el árbol de problemas. ¿Por qué yo lo estoy utilizando? Porque es más fácil encontrar en un árbol de problemas el problema central y luego esto convertirlo en pregunta. Lo que me decía Walter, ¿cómo convierto entonces mi pregunta? Y esto les va a ayudar bastante. Este cuadro que ustedes ven acá les va a ayudar a, ¿cómo se llama esto? A determinar cuál va a ser su formulación del problema. Por ejemplo, siempre ustedes van a encontrar, y este va a ser su medidor, la pregunta, ¿qué, cómo, cuándo? Cuando hablamos de formulación del problema, respondan cada uno de estos, esto se llama desagregación de la formulación. Por ejemplo, yo voy a buscar el objeto o sujeto de mi formulación del problema. En este caso sería, mi objeto va a ser el tema de la gravedad. Entonces, yo voy a ir armando mi pregunta. Acá la tengo, vamos a utilizar esta. Ustedes tienen este formato. La formulación del problema será, ¿cuál es la fórmula antigravedad para poder fabricar vehículos? Por ejemplo, en Bolivia. Y esto para la gestión 2020. Entonces, cuando hacemos la desagregación de la formulación del problema, su nivel de medición va a ser cuáles, por ejemplo. Ustedes van a buscar mediante una pregunta, van a identificar más bien mediante una pregunta su problema. El objeto, ¿qué es lo que están ustedes buscando? El tema de la antigravedad. La consolidación, perdón, la conexión. La conexión ya va a ser, por ejemplo, en este tema de la antigravedad con los vehículos. Por ejemplo, puede ser de vehículos de transporte público. Ya les estamos agregando algo más porque sé que tiene que haber alguna conexión con algún otro elemento en este caso. Entonces, luego la cualidad, ¿dónde va a ser esto? Cuando hablamos de cualidad, estamos hablando, por ejemplo, de algo que haga referencia a tu problema. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de vehículos, en este caso va a ser vehículos privados y vehículos de transporte público, puede ser. El espacio, ¿dónde va a ser? En Bolivia. ¿En qué año? Y ahí ustedes van a ir determinando a partir de la gestión 2021 en adelante, por ejemplo. Esta desagregación de acá no es nada más que ver de manera más segmentada el cuadro de acá. Este cuadrito les va a ayudar bastante. Siempre vayan pensando cuál es mi objeto o sujeto,
cuál es mi conexión, cuál va a ser mi cualidad, espacio y tiempo. Si ustedes tienen estos elementos en su formulación de problema, incluso al año, no van a tener mucho inconveniente en elaborarlo, porque van a saber que tiene que componer esa pregunta todos estos elementos. Entonces, esta es una manera, ¿cómo decirles? Cuando hablamos de formulación de problema, por ejemplo, tenemos distintos autores. Hay mucha bibliografía en cuanto a metodologías de investigación y les van a hablar un montón de cosas, pero al final esta es una sintetización de cómo debería de elaborarse y qué debería de componer o qué debería de tener tu formulación de problema. No sé si me he dejado entender. ¿No? ¿Sí? ¿Walter? ¿Cristian? ¿Sí? Es que, a mi parecer, con las cosas de la gravedad, medio que no he entendido muy bien. ¿Será que podemos hacer con algún ejemplo, digamos, de alguna agua, o como decía Richard, de alguna bicicleta? Ya. Tengo Porfa, un Lick. minuto 20 segundos, ya se me va a cortar la transmisión. Voy a hacer otra formulación de problema. Voy a buscar algo mucho más sencillo y se los voy a subir como un video. ¿Les parece bien? Lo voy a hacer Sí, Lick. hasta el día sábado en la mañana. Lo voy a elaborar y lo voy a subir a la misma plataforma para que todos ustedes puedan tener este material. ¿Les parece? Sobre todo la formulación de problemas que están teniendo mucho inconveniente. Me voy a un ratito al chat. Dice, yo no entendí nada de los árboles. También voy a hacer entonces otro ejemplo para ver el tema de los árboles, del árbol de problemas y el árbol de objetivos. ¿Les parece? Ya se me va a cortar, no quiero que se me corte sin antes despedirme de todos ustedes. Sin embargo, todos estos temas que me lo están pidiendo ahora, voy a hacer otro tutorial para que ustedes puedan verlo y puedan entender. Bueno, mis estimados, si Ya, tienen Lick. alguna otra duda, por favor, háganlo a través del chat de WhatsApp o de la plataforma. Y bueno, pues voy a estar respondiendo a sus consultas. Quizás no de manera inmediata, pero siempre me saco un tiempo para poder hacerlo. Bueno, que tengan un buen descanso y un buen resto de su feriado. Y bueno, pues que mañana empiecen nuevamente con pilas el viernes, que hasta el domingo tenemos las actividades. Y bueno, pues ojalá